Bienvenidos a un nuevo video de su canal, el canal de Lauri. Hoy estamos en la Warner. ¡Oh, Dios mío, qué emoción! El primero es duro. Ay, no, debe ser que... ¿Qué fue lo que pasó? Nada, mejor no se lo cuento, mejor lo ven. Ay, no. El primero que va para adelante. El primero que va para adelante es el que. el cerebro me lo batió. Ay, eso estuvo... No, lo que se siente chévere es cuando coge impulso. Antes de que vean todo lo que pasó, comencemos por el principio. Nos levantamos bien temprano para tomar los metros que hay hasta Villaverde Bajo, que es de donde sale el bus para el Parque Warner. Ay, en mi corazón. Estamos locos todos. Parque Warner Street. El trayecto te podrá parecer lo mismo corto que largo. Va a ser en dependencia de ti, con quién vayas y si hacen entretenido el camino. Y sí, sus ojos no los engañan, estas eran las filas que habían porque no era una sino varias, pero por suerte avanzaban rápido. Mira, que después no digan. Mira, después no, dice que no lo saco en los videos. Mira, no quiere salir. Esta fue la primera atracción a la que entramos. De ella iban unos amigos del grupo y confieso que al principio pensé que iba a estar un poco aburrido como para niños, pero desde que comenzó sí les aseguro que no paré de reír. El kit de esta atracción está en que mientras vas montado en el barquito vas mojando a todas las personas que hay en la fila y hay regaderas que te van mojando a ti también. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos al video, suscríbanse por favor, van a ver mucho contenido de aquí en adelante. Amigos como estos, ¿eh? Ya saben. Ay, yo empecé esta atracción diciendo, esto es para niños. Pero créanme que me he reído, vaya, como nunca. Miren eso. Estoy todo empapada. Ay, qué buena ¿Cómo salieron ustedes? A ver, mira, miren para acá. Angie, a ver cómo terminaste. Entraste muy... Ay. Y ahora, miren eso. ¿Cómo voy a salir viva yo de aquí? Ay, Dios mío. Y realmente no imaginaba que iba a tener toda la razón ahí. Y si por la cabeza nada más te pasa que esto es una exageración, no
has visto nada, no has visto nada. Te voy a poner un breve resumen por aquí, para que veas cómo fue la historia. De verdad que no puedo. O sea, tú sientes que nada más se te sale del cuerpo, es una sensación increíble. A mí, mira, ahora mismo estoy, yo no sé, llorando, riéndome, no sé. O sea, es impresionante. O sea, impresionante. Tú sientes que, o sea, que el cuerpo, o sea, que no, es que no puedo explicarlo, de verdad. Ay, por favor, la pata. Y bueno, ustedes saben, poses para fotos porque no pueden faltar. Cuando cierra. Dígame, solo voy por dos atracciones y ya me estoy muriendo. Yo sentía que se me iba a las el cuerpo ahí. No, no es tan buena. Es buena, pero. ¿Cómo fue que te dicen? Sí, Yo me agarro, me arrodillé. Gracias, Dios, al piso. tú te bajas, boludo. Ese primer latigazo. Eso no es caída libre, eso es lanzamiento que viene. ¡Vamos! Continuamos. Miren, como que yo lo tenía en Cuba, vamos. 20 pesos hasta La Habana. Esta mansión que ven aquí es la llamada Casa del Terror, donde se escenifican una historia de terror, valga la redundancia, y te sientan en unos bancos que se mueven que para mí era como 360 grados. Y más que miedo, la verdad, yo creo que lo que me dio fue mucho mareo. A la siguiente atracción que fuimos fue la montaña rusa de Superman, que es esta que ven acá detrás. Como pueden ver, la fila era larga, no, lo siguiente. Pero lo peor es que no acaba ahí, es que adentro había aún más fila. Adentro estaba todo súper bello. Había una escenografía del periódico donde trabajaba el personaje que hacía de Superman. Bueno, mira, estas son nuestras caras antes de subir a la segunda. A ver. Ay, Dios mío. Vamos a ver si no me da asco ahora en esta. Ya se imaginarán que como en las condiciones que yo me bajé de la primera, cuando me subí en esta iba con un miedo que vaya, no puedo explicarles. Y es que yo decía, ay Dios mío, esto mira cómo sube, y cada vez sube más, y mientras más subía, más miedo me daba, más atacada me ponía. Ya yo quería parar todo aquello y que me bajaran ahí mismo. Y perdonen la calidad de la grabación, es que créanme que es casi imposible hacer una grabación con ese movimiento que vaya, de verdad que no se puede. ¡Laura! ¡Laura! ¡Laura!
¡Saluda! ¡Laura, sube las manos! La salida de esta montaña rusa da a una tienda temática de Superman, donde te venden muñequitos, tazas personalizadas, pullover, etc. Y entonces se las quise mostrar porque estaba súper linda. Bueno, ya me acabo de bajar de esta que ven aquí atrás, que es la de Superman. Y la verdad, esta vez casi no me dieron ganas de llorar ni nada, pero terminé con unas náuseas horribles. Pero bueno, la soporté más. La primera, todo el tiempo con los ojos cerrados. Y bueno, ya esta sí pude ya más o menos. Pero Dios mío, qué masoquismo, Esta era una feria donde habían distintos tipos de juegos, donde si ganabas en alguno de ellos podías llevarte un muñeco enorme o depende del que hubiese en cada tarima. En esta cartelera podías saber los horarios del show temático, en este caso el show de Batman, para así organizar tu tiempo y no perderte de cada uno de ellos. ¿Qué pasa, Batman? ¿No se te ha ocurrido traer refuerzos? Siento llegar tarde, Batman. Esta es la atracción creo que más alta del Parque Warner, donde tienes la vista de todo el parque y algunos del grupo decían que sí se subían, otros que no. Bueno, la cosa es que quedó para el final del día. Esta es una zona donde hay más atracciones de aguas y la temática es del viejo oeste. Bueno, por aquí seguimos. Miren esto, lo que toca ahora. Vamos a ver. ¡Qué emoción!
cerquita. Toma. Esa gente hacen eso. La gente le embalanza. Increíble, ¿eh? Bien, esta es la montaña rusa, la famosa llamada Bamba, pero no me voy a montar. No me voy a montar porque ya me he montado en dos. De la primera salí muy mal, de la segunda no tan mal, pero ya vomitaba, entonces casi vomitaba, no. Y no, ya voy de regreso. Ya es suficiente de montaña rusa por hoy. Vamos a ver si puedo montarme en la Torre esa altísima, que dicen que se ve todo Madrid desde ahí. Vamos a ver. No les prometo nada. Miren qué bonito.
En esta máquina puedes convertir una moneda en un souvenir, introduciendo en ella una de 1 euro y otra de 5 centavos, y la máquina la prensa e imprime en ella uno de los personajes de la Warner. Mira qué lindo. Yo quiero una. Entonces no sé qué jarra voy a escoger porque quiero llevarme una de recuerdo, no sé. Ya no me queda ya peinado ni nada. Esta es la atracción de Río Bravo. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Dicen que está súper lindo. Vamos a ver si les puedo filmar la mayor parte de las cosas y cómo salgo de ahí. Ahí vamos, ahí vamos. Por ahí vamos a salir. ¡Ay! Vamos al abismo. ¡Mierda! ¡Ojo, ojo! ¡Uy, uy, uy! ¡Agua, que tenemos! P4, si era P4 que está ahí. Maricón, mira, mira, mira esa piedra cómo se mueve. Final espeluznante, ya, mira. ¡Ay, ya vamos a caer de la... El final es fuerte. El Dani, final me es avisa. muy fuerte. Hay que mostrar el abdomen. Me avisa, Dani. ¿Aquí? Ah, salimos a pero viva. Esta es la atracción de terror de la saga de películas del Expediente Warren. Está de más decir que yo por supuesto no entré, como que el terror no es para mí. Pero bueno, los demás sí entraron, cuesta 5 euros aparte de tu entrada al parque y me contaron que está muy buena. Por supuesto que se nos hizo de noche porque además de todo queríamos ver el último show del día, que era a las 11:40, el show de Aquaman. Y la verdad que el parque de noche es una preciosidad. Y como lo prometido es deuda, vinimos a subirnos a la torre. Pero ya mi cuerpo de verdad que no daba más y no pude subirme. Queda pendiente para la próxima vez, pero se los dejo aquí más de cerca para que la puedan apreciar mejor. Mantengan la distancia de seguridad con otras personas. Recuerden que no está permitido reservar asientos. Recuerden que deben tener la mascarilla correctamente colocada en todo momento. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para la mayoría de nosotros, nuestra visión del mundo se limita a lo que vemos a nuestro alrededor.
las ciudades en las que vivimos, los bosques y montañas que las delimitan, y la superficie de los océanos que bañan nuestras costas. Este es el mundo que conocemos. Pero bajo esa superficie existe otro mundo oculto a la vista. El legendario reino de Atlantis. En las profundidades más remotas, esta ciudad sumergida en los poderes. La prioridad de ambos es mantener la paz entre ambos mundos. What the fuck? ¿Qué? O sea, se pasan. Este frágil equilibrio a menudo se ve amenazado por las fuerzas del mal. Llevado por la venganza, el despiadado cazador de tesoros Black Manta tiene la misión singular: destruir a Aquaman y todo aquello que Les quemaron todos los granos. Mira lo lejos que estamos. La esperanza prevalece en los momentos más oscuros. Aquaman, empuñando su poderoso tridente, y junto a su reina y 2 soldados atlantes, aparece para sofocar las llamaradas y derrotar a Black Manta. Uy, mira, me va flotando el... Uy, mira la vuelta. Hoy, una vez más, las fuerzas del mal han sido derrotadas y el mundo está a salvo gracias a estos superhéroes. Tú puedes ser también un superhéroe, difundiendo el mensaje para proteger nuestros maravillosos océanos y el resto de nuestro increíble planeta.
más vueltas ahí. A ver las caritas de cuando terminó todo. Angie, ¿qué tienes que decir? Y yo, a ver si se ve. Y más que feliz que se hayan quedado hasta el final. Un besote enorme. ¡Mua! Y hasta el próximo video.